transformar nuestra realidad? ¿Puedo mejorar mi comunidad? ¿Cómo? Tu opinión y tu punto de vista lo pueden lograr si los conviertes en acciones. La investigación-acción, que como su nombre lo dice, es participativa, es una vía para lograr transformaciones. En este noticiario conocemos la manera de realizar un diagnóstico participativo en tu comunidad escolar. Practica el trabajo colaborativo. Hola jóvenes en TV, les damos la bienvenida a nuestro noticiero Me Toca Este Mundo. Los saluda Ainda Macías. Hola Kevin. Hola Ainda, ¿cómo están? Hola a todos. Fortalecer habilidades de responsabilidad social implica ejercitar el trabajo colaborativo. Los proyectos colectivos son productivos cuando se dialoga creativamente. Hay que proponer opiniones y puntos de vista, escuchar, reflexionar, argumentar, debatir y construir consensos. Puedes ponerlo en práctica en diversos momentos y situaciones de tu grupo escolar y comunidad. Es una vía útil para conocer temas sociales, culturales, ambientales o económicos. ¿Te interesa indagar sobre asuntos como identidad de género, acoso escolar o relaciones afectivas? ¿O quizás sobre el medio ambiente, cambio climático, redes sociales, derechos de los jóvenes o formas de resolver conflictos? Especialistas en educación recomiendan realizar procesos colaborativos entre estudiantes, iniciando con diagnósticos participativos, los cuales pueden derivar en proyectos de intervención escolar y comunitaria. Diagnosticar es indagar, obtener información, sistematizarla y analizarla para abordar algún problema, necesidad o interés colectivo. El diagnóstico participativo es un método que sustenta la investigación-acción participativa, la cual propone que los participantes investiguen sobre lo que consideran importante, a la vez que actúan, sistematizan y reflexionan para luego generar proyectos de intervención para transformar su realidad. Con este tipo de diagnóstico, la acción es preguntar, estimular la indagación, que promuevan las habilidades de explorar y experimentar, y el conocimiento se crea de la acción con la intervención de diversos miembros de la comunidad. La investigación-acción participativa no es una nueva forma de aprender y generar conocimientos, pero es indudable que cuenta con absoluta vigencia y muy útil. Los planteamientos pedagógicos están en constante actualización e innovación. Entre otros especialistas, Ezequiel Anderegg lleva años desarrollando propuestas para la práctica educativa. En cuanto a la investigación-acción participativa, Anderegg ha desarrollado metodologías que, al ponerlas en práctica, se busca provocar una toma de conciencia de sus propias capacidades de actuar y movilizarse para lograr una transformación y un mejoramiento de su propia situación. Digamos que son habilidades para la vida que se adquieren y se ejercitan y que permiten que los estudiantes sean seres activos en su contexto, que conozcan su comunidad, que se consideren parte de ella al opinar y proponer. Pero esto no es lo único que plantea Ezequiel Anderegg sobre la investigación-acción participativa. Textualmente expuesto que todos los usuarios o beneficiarios de un programa de acción social, educativo, cultural, de manera especial los involucrados en su realización, puedan conocer mejor su realidad, decidir sobre lo que se va a hacer y actuar conjuntamente con otros, de cara a la solución de problemas, a la satisfacción de sus necesidades y a la transformación de su entorno. Por su parte, David Ortega Camarillo y Francisco Navarro Sada exponen de manera sintética y gráfica la manera de poner en práctica estas ideas. Plantean que investigar en la acción y la participación comunitaria implica transitar por los pasos siguientes. Identificar el problema, necesidad o interés comunitario. Diseñar el proyecto de intervención comunitaria. Realizar el proyecto y evaluarlo. En pocas palabras, sugiere dar un orden, priorizar e identificar los pasos que debemos poner en marcha, es decir, actuar con una metodología. Más adelante profundizaremos en este punto. Veamos ahora de qué trata eso de proyectos de intervención comunitaria. Diagnóstico participativo, trabajo colaborativo, investigación-acción participativa, proyectos de intervención comunitaria. ¿Cómo se hace? Para realizar proyectos de intervención comunitaria, los especialistas en planeación cultural, Andrea Barrios y Ángel Chávez,
plantean que el propio proyecto y su dinámica de construcción son procesos creativos. Primero, porque su planeación implica fijarse en nuevos objetivos, proponer ideas alternativas y plantear soluciones innovadoras a problemas diversos. Segundo, porque el proyecto, al ser ejecutado a través de sus resultados, produce una transformación innovadora y permite, en forma creativa, solucionar problemas y construir realidades nuevas. Para continuar con este tema interesante, es importante recurrir a personas que, por su experiencia en trabajo colaborativo, la investigación social, compartan con nosotros sus descubrimientos y reflexiones para elaborar proyectos de investigación e intervención. Hoy contamos con la participación de una persona que ha trabajado con jóvenes y ha realizado talleres e investigaciones en diversos puntos de México. David Ortega Camarillo es artista teatral, maestro en desarrollo educativo por la Universidad Pedagógica Nacional y maestro en tecnología educativa por el Tecnológico de Monterrey. Se ha desempeñado como docente, director y gestor cultural en proyectos artísticos y formativos, en contextos escolares y comunitarios vinculados con la educación artística, el teatro comunitario, la generación de nuevos públicos y la apropiación social del patrimonio cultural. Gracias, David, por acompañarnos en este noticiero. Cuéntanos, ¿cuál es tu experiencia en procesos de intervención educativa y social con jóvenes? En proyectos educativos principalmente ha sido al impartir talleres de teatro a estudiantes de bachillerato en espacios libres de las asignaturas. Ahí he tenido oportunidad de compartir procesos de escritura, de puesta en escena, a partir de los intereses de las y de los estudiantes. Y bueno, también en lo social, principalmente mediante proyectos comunitarios que están relacionados con la exploración de las artes en las comunidades, y particularmente en un proyecto en el que, aunque en un inicio no estaba dirigido a jóvenes, en varias comunidades en las que participamos fueron los jóvenes los que se apropiaron de ese proceso. Se llamaba Vigías del Patrimonio Cultural. Pues ahí era una iniciativa que se hacía desde el gobierno federal, pero en vínculo con los ayuntamientos de los municipios en diferentes estados. Entonces, se trabajaba, el municipio definía la comunidad en la que se llegaba a trabajar. En esa comunidad se convocaba a un grupo de personas que estuvieran interesadas en la riqueza cultural local. Generalmente la convocatoria estaba abierta, pero muchos de los que llegaban eran jóvenes, justo jóvenes de bachillerato, algunos que pues iban con algún interés de aprendizaje y otros porque iban por una invitación más escolar. Bueno, en esos grupos lo que hacíamos era ofrecerles recursos para que pudieran reconocer el valor de lo que ahí había, ¿no? Porque muchas veces cuando, pues en ciertos momentos de nuestra vida, cuando nos preguntan ¿qué hay de valioso en tu comunidad? Entonces uno se imagina que no hay nada, ¿no? Pero cuando te empiezas a observar con más detalle, te das cuenta de que las cosas que están ahí, pues fueron importantes para alguien y siguen siendo importantes para las personas que ahí viven por diferentes razones. Entonces nosotros comenzábamos por solicitarles que hicieran representaciones, por ejemplo, de algo con lo que tuvieran un vínculo. Entonces, pues de repente alguien dibujaba el maguey o hacía una pequeña escultura de la fuente o la placita, la plaza de toros, el camino o los cultivos también. Entonces, después con eso nosotros generábamos algunos mapas, ¿no? Como pues eran grupos de 20 personas, 25 personas. Entonces luego les pedíamos ubíquenlos ahora en la parte de la comunidad donde se encuentran y empezábamos a hacer relaciones y como era un proceso participativo, entonces todos los que se encontraban ahí comenzaban a compartir el vínculo que tenían con eso que había puesto otra persona, ¿no? Entonces, pues no sé, el que ponía el maguey, otro decía, sí, yo me acuerdo que mi papá era tachiquero, o yo me acuerdo que me llevaban a tomar aguamiel y entonces comíamos pan en las mañanas. Y con todo eso, pues empezaba a revelar la importancia que tenían esos elementos para diferentes personas de la comunidad.
Entonces, bueno, ese era el primer momento, como conocer lo que ahí había. Una vez que podíamos conocer lo que aportaban los demás, entonces pues se empezaba a reconocer el valor que ya tenían esos elementos. Y después de reconocer ese valor, entonces se empezaban a pensar en qué acciones podríamos realizar como para visibilizar ese valor que tienen, como para compartirlo con otros, ya sea la misma gente de la comunidad o con los que venían de visita, porque muchas veces esa iniciativa se trabajaba en comunidades que tenían cierto valor para el turismo cultural. Entonces también se pensaba no solo en compartir eso con las personas de la comunidad, sino con los que venían de visita, pero desde otro lugar, desde un vínculo más cercano, más humano, más desde las relaciones afectivas y de significado que íbamos haciendo con los elementos. ¿Nos podrías compartir alguna experiencia? Pues este último proyecto que mencioné, que bueno, se terminó hace tiempo, pero que trascendió a otro que actualmente estamos llevando a cabo con comunidades en un colectivo que se llama Andar, está relacionado con que los jóvenes de las comunidades se apropien de los significados que guardan pues los elementos patrimoniales con los que cuentan. O sea, muchas veces se relaciona el patrimonio con algo viejo, con algo del pasado, con algo muy grande, pero en realidad cuando empezamos a estudiarlo de una manera más personal, nos damos cuenta que patrimonio es aquello que nos significa algo dentro de nuestra comunidad, y ese algo puede tener que ver con que ahí me reúno con mi grupo de amigos, con que es algo que hacían mis abuelos o mis seres queridos, o con alguna tradición familiar muy específica que tengo muy arraigada. Entonces, con este proyecto, pues de lo que se trata es de que se vinculen con el significado que tienen estos elementos y la manera en que se relacionan con el resto de la riqueza cultural de la comunidad. ¿En qué consiste el trabajo colaborativo y participativo? ¿Y cómo puede promoverse entre estudiantes de educación media superior? Consiste en hacer juntos, en ese hacer juntos a partir de un interés compartido, en relación con una intención que los motiva, ¿no? Que nos motiva a aportar mi tiempo, mi esfuerzo, mi creatividad, mi conocimiento en la construcción colectiva de algo, ¿no? Básicamente como en eso consistiría. Ahora, cuando los procesos son participativos, pues hay una implicación creativa con el proyecto. Lo que significa que todos podemos ser parte o que todos tendríamos que ser parte de las decisiones que se toman y que eso que ahí suceda va a repercutir también hacia otros, ¿no? Como hacia la comunidad. Hay diferentes niveles de participación. A veces nos toca estar solamente como en los que reciben y aportan desde eso que reciben, y otras veces desde el diseño, la realización, la ejecución, y a veces la dificultad está en plantear proyectos en los que las y los jóvenes se sientan vinculados, que los proyectos los tomen en cuenta en sus temas de intereses, sus curiosidades, y que sean ellos quienes participen desde su elección, desde su diseño y en la ejecución de los mismos. Nos gustaría que nos compartieras en qué consiste la investigación-acción participativa. Pues es un método de investigación, como muchos otros que existen. La particularidad que tiene es que considera a los integrantes de un grupo o de una comunidad en todo el proceso, desde la identificación de un problema, preguntarnos cosas, indagar sobre ese problema, analizarlo y entonces plantear posibles soluciones que se pueden o que desde esta metodología se tendrían que poner en práctica, y al tiempo que se ponen en práctica se estudia qué es lo que va sucediendo, cómo se va solucionando o modificando. Se va registrando todo eso para que al final pueda evaluarse y pueda tomarse la decisión de realizar alguna otra acción porque algo no resultó o porque algo tiene como un potencial, ¿no? Como para que modifique en mayor medida esa solución. Entonces esa es la característica principal, que los integrantes del grupo son los mismos que investigan, indagan, registran y plantean y realizan soluciones, ¿no? Y ejecutan soluciones. ¿Para qué es útil un diagnóstico participativo y cómo se realiza? De manera muy general, un diagnóstico sirve para reconocer el estado actual de una situación o de un problema.
y de esa manera pues podemos reconocer qué es lo que está sucediendo, cuáles son sus causas y entonces imaginar posibles soluciones. Cuando se hace un diagnóstico de manera participativa, pues se busca tener de primera mano las experiencias de todos los participantes en relación con el problema. Ya en el cómo se realiza, pues me parece que no hay una manera única y que más bien habría que considerar qué es lo que se está diagnosticando y quiénes son los participantes que se encuentran implicados y que se asuman como parte de ese proceso. Es necesario que cuando se hace un diagnóstico participativo todos los miembros del grupo tengan la misma posibilidad de aportar y se validan las maneras en que cada quien está vinculado con ese problema, porque cada quien lo vive de manera diferente y desde ahí todos aportan al conocimiento, ¿no? de qué es. Es importante que se realice el grupo y que sea claro también en qué nivel de participación me va a tocar estar. Entonces pues ya si lo pensáramos como un procedimiento, pues a lo mejor primero habría que identificar cuáles podrían ser algunos asuntos de interés para el colectivo y quizá enfocarnos a alguno sobre el que se vaya a trabajar y entonces pues plantear una manera que pudiera ser pues amable, a lo mejor juguetona, interesante para explicar mi relación con ese problema e ir identificando cómo se relaciona lo que uno plantea con lo que los otros también ponen ahí sobre la mesa. Ya en esta conversación pues será importante identificar elementos en común y tratar de definir entonces sí cuál es el problema que identifican o que les interesa. Si es necesario acercarse a otras personas de la comunidad que pudieran tener más información para pues conversar con ellos o hacer alguna actividad que los convoque y que les permita conversar. Maestro David, muchas gracias por tus aportes. Para concluir, ¿podrías compartir alguna recomendación a los jóvenes para promover la responsabilidad social? Mi recomendación sería que miren su entorno con curiosidad, ¿no? Y que desde esa curiosidad se pregunten cómo se vinculan con lo que sucede a su alrededor y qué tipo de implicación pueden tener con las diferentes cosas que suceden, sean problemas o no. A veces no nos damos cuenta de lo importante que puede ser algo para nosotros porque estamos distraídos, ¿no? Como en el día a día. Entonces, el mirar con esa mirada curiosa lo que sucede, pues también nos invita a preguntarnos, ¿no? ¿Yo qué tengo que ver con eso? ¿Y qué podría aportar desde el lugar en el que me encuentro? Eso es todo. Muchísimas gracias, David. Hasta luego. Pues muchas gracias por la invitación y pues siempre es un placer compartir algo del camino con otros que también andan caminando. Nos seguimos encontrando. ¿Conoces Constrúyete? Seguramente sí. Constrúyete es un programa de la Secretaría de Educación Pública y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de México. Se trata de promover el crecimiento integral de estudiantes de educación media superior, considerando aspectos socioemocionales a través de actividades que se pueden llevar a cabo en el salón, la escuela y la comunidad. Al final de cuentas, se trata de impulsar la formación de ciudadanos con identidad, responsabilidad y capacidad de transformación social. Uno de los componentes de Constrúyete es práctica y colaboración ciudadana. Se trata de comprender que nuestras vidas están íntimamente conectadas con el bienestar del otro, así como el mundo social y político que está alrededor. Como ha sido siempre, en la historia de la participación de la juventud de la solución de problemas sociales, promueve el desarrollo y la identidad personal y colectiva. La forma más efectiva de involucrar a los jóvenes es brindar la oportunidad de participar y comprometerse en los aspectos o problemas actuales con el mundo real. Una relación positiva con la sociedad es posible si se promueve el compromiso apasionado e informado del mundo que nos rodea. Constrúyete, para ejercitar la práctica y colaboración ciudadana en comunidad escolar, ofrece la guía de práctica y colaboración ciudadana para planteles de educación media superior, la cual cuenta con 2 apartados sobre diagnóstico participativo y planeación, seguimiento y evaluación de proyectos. Esta guía propone los siguientes pasos para realizar el diagnóstico participativo. 1. Preparación.
Crear un comité en donde las personas que participan se asuman como responsables de llevar el seguimiento de los objetivos e implementación del proyecto. 2. Recolección de información. Identificar y definir problemáticas o necesidades de acuerdo con los intereses y recursos de la comunidad, tomando en cuenta realidades diferentes por motivos de género, edad, etnia, socioeconómicos, preferencia genérica, orientación sexual, etc. 3. Seleccionar un problema en específico para resolverse con una sola intervención. La revisión y análisis de problemáticas en las comunidades pueden arrojar más de un solo tema para resolver. No obstante, la capacidad y disponibilidad de recursos no siempre son suficientes para atender todas las problemáticas identificadas y pueden ocasionar que, en lugar de resolver todos los problemas identificados, se queden incompletos por falta de tiempo, recursos e incluso provocar frustraciones por no ver los avances esperados. 4. Análisis de alternativas de intervención. Identificar y seleccionar las acciones que se pueden llevar a cabo por la comunidad con los recursos que ya se tienen, pueden ser tanto económicos como del conocimiento o experiencia de la comunidad, el espacio de implementación y de trabajo, y los materiales que se pueden requerir. 5. Presentar el diagnóstico a la comunidad. Dar a conocer el problema o necesidad a atender para continuar con el proceso de planeación. Una vez que se haya presentado el diagnóstico a la comunidad y sus integrantes estén de acuerdo, se puede proceder a la planeación de las acciones. Para ello, la guía recomienda contar con una estructura sólida a través de los siguientes procedimientos. Planeación. Antes de iniciar el proyecto. Seguimiento. Durante la ejecución del proyecto. Evaluación. En etapas del proyecto. Te invitamos a poner en práctica lo aprendido en tu comunidad escolar. ¿Quieres identificar un problema, necesidad o interés colectivo y buscar las vías de convertirlo en un proyecto? Te proponemos realizar la siguiente actividad. En equipos de 5 participantes, elaboren un mapa mental a partir de la premisa, problemas, necesidades o intereses de nuestra comunidad escolar. Tras plasmar una lluvia de ideas, reflexionen y elijan el asunto que consideren importante y viable de investigar. Luego, definan una forma creativa y activa para indagarlo entre algún sector del plantel. Registren y sistematicen la información obtenida e imaginen un posible proyecto creativo para intervenir en su comunidad y propiciar cambios. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión del noticiero Me Toca Este Mundo. Haz este programa con nosotros. Participa con Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción del conocimiento. Visítanos en jovenesencasa.sed.gov.mx. Únete a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook. Vuelve a ver los programas de Jóvenes en TV en nuestro canal de YouTube.